Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Si no quieres perderte los relatos de la noche, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal. Siempre pensé que las historias más aterradoras eran solo eso, historias. Algo que uno escucha mientras se toma un café, o que se cuenta en una noche de desvelo para pasar el rato. Pero muchas personas que trabajan atendiendo emergencias, personas que acuden justamente en los momentos más frágiles y vulnerables de la vida, saben que hay cosas que no encajan en lo que todos consideramos normal. Quizás a ti también te haya pasado, esa sensación de estar en un lugar y sentir que no estás del todo solo, o esa mirada que notas en el rabillo del ojo cuando no debería haber nadie. Y es que, cuando se trata de relatos de paramédicos, no hablamos de rumores, hablamos de experiencias que muchas veces prefieren callar porque temen que nadie les crea. Hoy quiero acompañarte un momento, ya sea que estés lavando los trastes, regresando a casa, trabajando, o simplemente buscando un tiempo para desconectarte. Ponte cómodo, respira hondo y quédate conmigo, porque lo que escucharás hoy proviene directamente de quienes han estado en el límite entre la vida y eso que nadie puede explicar. Durante 8 años trabajé como paramédico en Torreón, Coahuila. Siempre me consideré alguien realista, alguien que entiende que el cuerpo humano puede fallar de mil maneras, que las emergencias llegan sin avisar y que la adrenalina es parte diaria del trabajo. Me gustaban las historias de terror, sí, pero nunca pensé que terminaría contando una propia. Cuando estás atendiendo llamados a cualquier hora, estás tan concentrado en hacer bien tu trabajo que no te detienes a procesar ciertos detalles. Las cosas extrañas pasan de largo porque tienes que reaccionar rápido, resolver, moverte, salvar. Una mañana apenas llevaba media hora en turno cuando nos llegó un reporte. Era de una vecina de una colonia cercana. Decía que al lado de su casa un muchacho había tenido un accidente. Aparentemente estaba estable, pero necesitaba atención urgente porque, de manera accidental, había disparado un arma que tenía en su casa y la bala le había rozado la pierna. Nos movilizamos de inmediato. Cuando llegamos lo encontramos consciente, nervioso, pero con un torniquete improvisado que, dentro de lo que cabe, había logrado detener el sangrado. Lo calmamos, revisamos su estado y él empezó a contarnos cómo había ocurrido todo. Lo curioso no fue el accidente. Lo extraño vino después. Cuando entramos a su casa para ayudarlo a caminar hacia la unidad, vimos a una mujer mayor parada junto a él. No dijo ni una palabra. Tenía las manos cubriéndose la boca, como si estuviera preocupada o asustada. Su postura transmitía inquietud. Pensamos que era su abuela o algún familiar. La saludamos con una ligera inclinación de cabeza, aunque ella no reaccionó. Solo observaba, completamente inmóvil. La situación era extraña, pero en un escenario así cualquier persona puede quedarse paralizada por el susto, así que no le dimos importancia. Sacamos al muchacho apoyándolo entre mi compañero y yo. Él seguía cooperando, así que moviéndonos rápido decidimos que era mejor subirlo así a la ambulancia. Cuando por fin lo acomodamos, me entregó sus llaves y me pidió que cerrara la puerta de su casa. Obedecí. Lo hice casi por inercia, pensando que la mujer saldría detrás de nosotros. Pero no salió. Cuando subí a la unidad le pregunté por ella. Le dije que si no iba a acompañarlo, que si debía avisarle algo antes de irnos. Él me miró confundido. Me dijo que él vivía solo, que en su casa no había nadie. Para asegurarse, me preguntó cómo era esa señora. Empecé a describirla: estatura media, cabello canoso y rizado, la expresión seria, una bata de dormir. En cuanto terminé, él empezó a llorar. No un llanto desesperado, sino uno silencioso y profundo. Me dijo que esa descripción coincidía exactamente con su abuela, quien había fallecido hacía un año. La casa había sido de ella y se la dejó porque era el único que la visitaba.
Cuando entendí eso, sentí un escalofrío subirme por la espalda. Su abuela estaba parada justo detrás de él cuando entramos. Y la vimos tan claramente como a cualquier persona viva. Esa no fue la única historia que escuché en mis años de servicio. Con el tiempo, conocí a muchos compañeros con experiencias similares. Porque cuando estás en ese punto donde las personas luchan por mantenerse aquí, o cuando ya han cruzado esa delgada línea entre la vida y la muerte, ocurren cosas que simplemente no encajan en las explicaciones normales. Entre esas historias está la de Jorge Martínez, un paramédico de San Francisco de Campeche. Él solía decir que en un hospital no necesitas buscar lo paranormal, simplemente, si estás ahí el tiempo suficiente, eventualmente algo te encuentra. Una noche atendieron a una mujer que había sufrido una caída en su trabajo. Nada grave, pero necesitaba ser revisada. La colocaron en una sala y cuando Jorge salió para dejar que los médicos se encargaran, alguien llamó su atención, vio a un niño abriendo la puerta y asomándose hacia adentro. No tenía permitido estar ahí, así que Jorge caminó hacia él. Pero cuando llegó, el niño ya no estaba. No había corredores abiertos, no había visitantes, nadie escuchó pasos corriendo. Una compañera que estaba cerca le dijo que no había visto pasar a nadie. Pero Jorge lo vio. Claramente. Incluso pudo describirlo. Ese niño nunca apareció en ninguna parte. Y tampoco hubo reportes de visitas con menores. Otra vez, mientras él y un compañero estaban descansando dentro de la ambulancia, escucharon el llanto de una mujer proveniente de la zona donde están las máquinas del hospital, un área cerrada y con acceso restringido. El llanto era tan claro que ambos lo escucharon al mismo tiempo. Cuando fueron a revisar, la puerta estaba cerrada con llave, la luz apagada y nadie podía haber estado dentro. Pero la voz seguía ahí, repitiéndose como si estuviera atrapada en un ciclo de angustia. Cuando por fin consiguieron la llave y abrieron, el llanto desapareció al instante. No había nadie. Todos los que escucharon esa historia coincidieron en lo mismo, no era la primera vez que se escuchaban cosas así. Y probablemente no sería la última. Pero lo más inquietante no son las apariciones. Lo más inquietante es cuando algo intenta comunicarse. El relato siguiente ocurrió también a un paramédico, tío de un estudiante que necesitaba entrevistarlo para una tarea. El hombre tenía décadas de experiencia, y aunque no lo dijo abiertamente, dejó claro que no todo lo que vivió podía contarse frente a una cámara o en un aula. Una noche atendieron el accidente de un joven que perdió el control de su auto en carretera. Cuando llegaron, lamentablemente ya había fallecido. Hicieron lo correspondiente, entregaron el reporte y continuaron su turno. Pero una semana después recibieron una llamada. Era exactamente a la misma hora del accidente. La llamada provenía del mismo tramo de carretera. Cuando llegaron, no había nada. Pensaron que quizá alguien estaba jugando una broma pesada. Hasta que la llamada se repitió la siguiente semana. Y la siguiente. Y muchas más. Siempre el mismo mensaje. La misma voz. El mismo tono. Pedía ayuda como si estuviera atrapado en el instante previo a su muerte. Intentaron responderle, pero él repetía lo mismo una y otra vez. Hasta que una compañera decidió contestar la llamada y hablarle como si pudiera escucharla. Le dijo que estaba bien, que ya no tenía que preocuparse, que podía descansar. Esa noche la voz se escuchó igual que siempre, pero cuando terminó el mensaje, no volvió a entrar ninguna llamada idéntica. La semana siguiente, solo recibieron ruido. Luego, nada. Y así como estás, existen cientos de historias. Algunas extrañas, otras inquietantes, otras profundamente tristes. Pero todas tienen algo en común, vienen de personas que no buscaban lo paranormal.
Solo estaban haciendo su trabajo. Cuando escuchamos historias de paramédicos solemos pensar en experiencias intensas, en momentos decisivos donde cada segundo cuenta. Pero pocas veces imaginamos que, además de enfrentar emergencias, también presencian cosas que nadie sabe explicar. Y tal vez tú, que estás escuchando esto mientras haces tus tareas, trabajas o intentas relajarte un rato, también hayas sentido alguna vez que en situaciones límite, cuando la vida y la muerte parecen cruzarse, hay algo más moviéndose alrededor. Algo que no siempre se deja ver del todo, pero que se manifiesta cuando menos lo esperas. Hoy vamos a adentrarnos en esos relatos que vienen directamente de quienes han estado en primera línea. Historias reales, contadas por paramédicos que, sin buscarlo, terminaron viviendo sucesos que se quedaron grabados en su memoria para siempre. Durante años, un paramédico de Torreón trabajó en emergencias sin imaginar que un día presenciaría algo que cambiaría por completo la manera en que veía su trabajo. Él siempre pensó que lo más complicado sería reaccionar rápido, mantener la calma y atender cada caso sin dejarse llevar por la presión. Le gustaban las historias de terror, pero en el ambiente en el que trabajaba, las prisas y la adrenalina no daban espacio para ponerse a pensar en lo sobrenatural. Sin embargo, una mañana, apenas media hora después de su entrada, recibió una llamada que lo llevó a un domicilio cerca de la base. Quien pidió ayuda fue una vecina preocupada por un joven que había tenido un accidente menor dentro de su casa. Afirmaba que él estaba bien, estable, pero necesitaba atención inmediata. Llegaron rápidamente y encontraron al muchacho con una herida en la pierna que él mismo había intentado controlar improvisando un torniquete. Lo había hecho torpemente, pero le había ayudado a mantenerse estable. Mientras lo preparaban para trasladarlo, él explicó lo ocurrido. Todo parecía rutinario hasta que dentro de la casa vieron a una señora mayor observando al muchacho con expresión preocupada. No les habló, solo se cubría la boca con las manos como si no quisiera ver lo que estaba pasando. A los paramédicos les pareció extraño que no hubiera sido ella quien llamó, pues no lucía tan mayor como para no poder pedir ayuda. Tampoco parecía ajena al joven. Tal vez era su madre, su abuela. No lo sabían. El joven no podía caminar bien, así que optaron por ayudarlo a salir apoyado en sus hombros. Era más rápido que bajar la camilla. Ya afuera, él les entregó la llave de su casa y les pidió que la cerraran. Uno de los paramédicos lo hacía mientras, casi sin pensarlo, le preguntó por la señora. Le dijo que si no iba a acompañarlo y por qué la había dejado encerrada. Cuando el muchacho lo escuchó, se detuvo abruptamente y con los ojos muy abiertos respondió con voz tensa que él vivía solo. Los paramédicos insistieron en lo que vieron, describiendo a la mujer con detalle, su estatura, su cabello canoso y rizado, su bata de dormir. El joven empezó a llorar en silencio. No era un llanto desesperado, sino contenido, como si algo en su interior se deshiciera lentamente. La mujer que describieron coincidía exactamente con su abuela, quien había fallecido hacía un año. Aquella casa había sido de ella. Él no vivía ahí, solo la visitaba y la cuidaba de vez en cuando. Nunca había escuchado que alguien la viera. Para él, que un desconocido la describiera tan claramente era algo que escapaba por completo de lo que podía comprender. A partir de ese momento, su percepción de la casa cambió para siempre. Y para los paramédicos también, porque comprendieron que hay momentos en los que la línea entre lo cotidiano y lo inexplicable parece desaparecer. Entre quienes trabajan atendiendo emergencias existe una idea que muchos han escuchado: cuando ocurre una desgracia, especialmente en momentos donde la vida corre peligro, hay una especie de pausa, un instante extraño donde puede pasar cualquier cosa. Es como si todo se detuviera, y en ese silencio, algo más pudiera manifestarse. Y quienes más expuestos están a estos momentos son justamente paramédicos, doctores y enfermeros. Uno de estos paramédicos es Jorge Martínez, de Campeche,
¿Quién asegura que dentro del hospital donde trabaja han sucedido tantas cosas que cada área tiene al menos una historia que contar? Sus experiencias no fueron largas, pero sí se le quedaron grabadas por la forma tan clara en la que ocurrieron. La primera sucedió hace 7 años. Recibieron el reporte de una mujer que se había caído en las escaleras de su trabajo, un edificio de oficinas. Llegaron por ella cerca de las 8 de la noche. La revisaron, la subieron a la ambulancia y la llevaron a la sala donde sería atendida. La dejaron en la camilla y cuando Jorge estaba por salir, notó que alguien abría la puerta a apenas unos centímetros. Era un niño. Solo lo vio unos segundos, lo suficiente para llamar su atención y decirle en voz baja que no podía estar ahí. En esa área no se permitía el acceso a visitas y mucho menos a menores. Jorge avanzó rápido hacia la puerta para evitar problemas, pero cuando la abrió y salió al pasillo, el niño ya no estaba. Un pasillo sin nadie, sin ruido, sin lugares donde esconderse. A unos pasos, una compañera suya estaba sentada leyendo una revista. Él le preguntó si había visto al niño. Su respuesta fue tan natural como inquietante: ahí no había pasado nadie. En ese pasillo no podía circular ningún visitante. Ella lo habría regresado a la sala de espera si lo hubiera visto. Jorge insistió. Describió al niño. Contó lo que había visto. Su compañera se puso de pie y se frotó los brazos, diciendo que solo de escucharlo le habían dado escalofríos. Le aseguró que en todo ese tiempo no había visto pasar a nadie, mucho menos a un niño. Tampoco escuchó pasos. Aún así, la imagen era tan clara que Jorge no dudaba de lo que vio. Y así fue como tuvo su primer encuentro con algo que no podía explicar. La segunda experiencia ocurrió una noche tranquila. Jorge y un compañero estaban llenando reportes dentro de la ambulancia cuando escucharon el llanto de una mujer. Era un llanto distante, pero tan claro que ambos lo oyeron al mismo tiempo. El hospital estaba aislado de zonas habitadas, así que era difícil que ese sonido proviniera de alguna casa. Siguieron el llanto hasta la parte trasera del estacionamiento, donde estaban los respiraderos y las máquinas externas del hospital. Ahí tampoco se permitía el acceso a personas ajenas. El llanto venía del cuarto de máquinas, un espacio que siempre estaba cerrado con llave. No había luz dentro y la única forma de que alguien pudiera entrar era con autorización. Su compañero tocó la puerta, preguntó si todo estaba bien, pero el llanto no cesó ni un instante. Nadie respondió. Él quería abrir, aunque no estaba permitido. Decidieron ir por el intendente, el único con acceso. Jorge se quedó esperando afuera, sin perder de vista la puerta. Lo más extraño era que, incluso al hablar directamente desde la entrada, el llanto seguía sin interrupciones, como si la persona que lloraba no pudiera escucharlos. Cuando el intendente llegó y abrió, todo quedó en silencio. Buscó en cada rincón sin encontrar a nadie. Dijo que él también escuchó el llanto mientras venía hacia el lugar. Su conclusión fue algo que los hizo alejarse rápidamente. A veces, según él, algunas almas en pena se acercan a lugares como ese para lamentarse o pedir algo que no pudieron resolver en vida. Desde entonces, los paramédicos dejaron de acercarse a ese cuarto de máquinas. Lo que escucharon esa noche no volvió a repetirse, pero quedó marcado en sus memorias como uno de esos momentos que nadie quiere volver a vivir. Algunos relatos vienen de estudiantes que, por casualidad, escucharon historias que jamás imaginaron. Como un joven de preparatoria que entrevistó al tío de su novia, un paramédico con años de experiencia y un sinfín de anécdotas. Entre ellas, una llamada que recibían cada miércoles por 3 meses seguidos, alrededor de la misma hora. Una llamada que parecía provenir de un lugar donde ya no había nada vivo. Y aquí comienza su historia,
una que también te dejará pensando en qué tan delgada puede ser la frontera entre nuestro mundo y aquello que no logramos comprender.